Déjeme decirle que hoy se celebra el Día Mundial de la Narcolepsia, una enfermedad poco frecuente caracterizada por un exceso de sueño diurno que se manifiesta por ataques de sueño repentinos e incontrolables y a veces se combina con debilidad muscular causada por emociones fuertes. Esta adversidad afecta a 1 de cada 2,000 personas, es decir, alrededor de 3 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría no son diagnosticadas o no reciben un tratamiento adecuado. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Yoali Arana Lechuga. Ella es especialista en medicina y fisiología del sueño, especialista en trastornos del sueño del Centro Médico ABC. Con este tema, querida Yoali, yo sí he visto, no sé si eso es narcolepsia, que hay, una cosa es el mal del puerco, que yo creo que todo el mundo lo conocemos así, pero que hay gente que se duerme hasta sentada en el restaurante. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Etel? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, encantada de estar con ustedes y con toda tu audiencia. Bueno, pues sí, efectivamente, la narcolepsia es un trastorno de origen neurológico y su principal síntoma es una somnolencia excesiva diurna. Sí tenemos que diferenciarla de justo lo que acabas de comentar, que es la somnolencia postprandial, por ejemplo, ¿no? Después de comer, y sobre todo si hemos comido alimentos de difícil digestión, muy pesados, pues esto va a hacer que haya algunos cambios en hormonas, por ejemplo, la leptina, la grelina, que además de estar relacionados con la ingesta de alimento, pues Uh-huh. también modulan o promueven un poco el sueño. O sea, sí es Entonces, normal esto el es mal. normal. O sea, es... Definitivamente, Ok. sí. Hay gente que lo tenemos más que otros, entonces no hay algo que luego hay que hablar de eso, Yoali, porque el mal del puerco. Claro que sí. Y esto, hablar de narcolepsia, es como sueño diurno. ¿Tiene que ver si dormiste o no la noche anterior o qué lo causa? ¿Qué es la narcolepsia? Claro, mira, no tiene que ver con cómo o cuánto dormiste la noche anterior. Desgraciadamente, los pacientes con narcolepsia, independientemente de cuántas horas duerman, van a presentar mucha somnolencia durante el día. Se trata de un trastorno de origen neurológico y lo que sucede es que hay una disminución de un neuropéptido que se llama orexinas o hipocretinas en el cerebro. Estas orexinas, una de sus principales funciones es promover la vigilia, es decir, lograr que la persona se mantenga despierta durante el día. Ujú. Entonces, en aquellas personas con narcolepsia que hay disminución de orexinas, por supuesto que el principal síntoma es mucho sueño. Aquí no importa Ahora el bien, hay ciclo que circadiano, así, porque una cosa es que tenga sueño porque se cambió el jet lag, hablando de esto, ¿no? Tiene que ver mucho la relación del día y la noche, de la luz y la oscuridad, para también así es. pues la presentación de estas hormonas, ¿no? Claro, hay que diferenciar efectivamente la somnolencia diurna de un trastorno respiratorio durante el sueño, por Sí, ejemplo, apnea. pacientes que Ujú. roncan y que tienen todo el día sueño, o como bien lo mencionas, pacientes con algún trastorno del ritmo circadiano, como el jet lag, que es perfectamente normal que Ujú. cuando tenemos este cambio de horario, pues empecemos con un poco de somnolencia y nos debemos adaptar en pocos días. Sí. La somnolencia de la narcolepsia es completamente diferente. Los pacientes cuando logran despertar por la mañana, porque muchos de ellos tienen dificultad para despertar, Ujú. generalmente están bien a lo largo de 2, 3 horas y después vienen los ataques de sueño, que esa es la gran diferencia. No es que tengan sueño todo el día, Ya. están perfectamente funcionales y de repente viene un ataque de sueño en el cual son incapaces de mantenerse despiertos. Y esto lo subrayo porque pueden ir manejando, pueden estar realizando alguna actividad que requiera Mm, mucha atención, sí. pero son incapaces de mantenerse despiertos por algunos minutos. Son siestas muy cortitas. Entonces, esto es una de las principales características que nos ayudan a identificar o a diagnosticar a los pacientes, el tipo de A somnolencia. ver, hemos visto, no sé si es una exageración en algunas películas, que de repente dice, es que tiene narcolepsia, y lo ves corriendo y de repente, ¡pum!, se cae al piso, ¿no? O sea, no es así, o sea, no es de que me desconecto y esté haciendo lo que esté haciendo, simplemente estoy dormido. ¿Hay algún previo a, me estoy muriendo de sueño, necesito pararme, si estoy manejando, a orillarme para echarme una pestaña? Sí, definitivamente lo que vemos muchas veces en la televisión, pues lo llevan un poquito al Sí, extremo para que sea muy claro, ¿no? Muy sí. evidente.
y además mezclan algunos síntomas. Por ejemplo, los pacientes con narcolepsia, además de la somnolencia que les refiero, tienen algo que se llama cataplegia, que probablemente se parece más a lo que acabas de Ujú. describir. La cataplegia es la pérdida súbita del tono muscular, Ok. generalmente asociado a una emoción fuerte. Pero ojo, ahí el paciente está despierto. Es decir, de repente alguien me cuenta un chiste, me empiezo a reír y Ujú, entonces empiezo a sentir debilidad muscular en parte de mis músculos o todos mis músculos antigravitatorios. ujú. Y entonces sí puedo, en casos extremos, caer al suelo, por ejemplo, Ok. ¿no? Entonces puedo estar riendo y de repente me desguanzo, lo que Sí. entenderíamos como me desguanzo y me quedo como sin fuerzas, pero estoy consciente de lo que está Estás sucediendo, no me despierto. estoy quedando dormido. Ujú. Exactamente. A diferencia de la somnolencia, que como me preguntas, los pacientes muchas veces no se dan cuenta de que se quedan dormidos. Como son siestas muy cortitas, Ya. por ejemplo, tengo algunos pacientes que refieren que están tomando clase y de repente se dan cuenta que se durmieron porque ya no entienden lo que están, Ya. porque en el cuaderno hay rayones o porque sus compañeros de clase les dicen, oye, te quedaste dormido, Sí. ¿no? Porque son siestas muy, muy cortitas. Entonces no son los pacientes con narcolepsia no deberían de estar manejando ni haciendo ningún tipo de trabajo que requiera atención y precisión. Sin tratamiento. Los Sin pacientes con tratamiento. narcolepsia sin Exacto. tratamiento, lo ideal sería que no tuvieran, sobre todo no manejaran, Sí. ¿no? No bucearan solos, Ay, no no, hicieran imagínate. actividades Sí. de alto riesgo, definitivamente. Sin embargo, un paciente con narcolepsia, una vez que es diagnosticado y tratado, puede tener una vida perfectamente normal. Que eso es bien importante. Sí, ¿cuánto tiempo pasa en tener un diagnóstico y un tratamiento? Decir, oye, tengo un trastorno que yo no tenía idea, me decía, o sea, yo pensé que me quedaba dormido, pero no tenía nombre ni apellido lo que me pasa, pues. Así es, Etel, has dado en el clavo. Los pacientes con narcolepsia en algunos países se ha descrito que pueden esperar entre 5 y 10 años Ay, para no. el diagnóstico, Ujú. ¿no? Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico. Y estamos hablando de países como en Estados Unidos o en Sí. España. Entonces, sí es mucho tiempo lo que pasan. Hay muchos baches o muchos impedimentos antes de que el paciente logre llegar a un diagnóstico. Los primeros son los estigmas sociales, ¿no? Sí. Eres un flojo, holgazán, te estás quedando dormido, ¿no? Estos estigmas que definitivamente nos afectan. Lo segundo es que normalmente la narcolepsia inicia en la segunda década de la vida, en Ujú. la adolescencia. Y también es bien sabido que los adolescentes requieren una mayor necesidad de sueño. Sí. Es decir, los adolescentes, después de estar 10, 11 años y que dormían a lo mejor cierta cantidad de horas, cuando Pues, entran a la adolescencia, uh, su necesidad de sueño aumenta. sí. Y entonces ahí es donde de Como repente los bebé. papás No, nos empezamos a confundir. claro. Déjame irme a una pausa, querida Joali Arana Lechuga, y regresamos con más sobre narcolepsia. Estamos conmemorando el Día Mundial de la Narcolepsia. Volvemos. Seguimos aquí en Bien y Saludable y déjeme comentarle que se va a llevar a cabo la tercera edición de la carrera virtual de Avon. Y esto tiene un compromiso especial para mí porque es todo a beneficio de las mujeres con cáncer de mama. Esta carrera se llevará a cabo del 22 al 31 de octubre. Las inscripciones se abrieron el día de ayer para todo el público y con un costo de inscripción de 380 pesos, donde todo ese dinero se va a ayudar a estas mujeres que, así como yo, padecieron o padecen cáncer de mama. Pueden inscribirse en www.avon.com. Por favor, ayudemos a ayudar. Aquí el tema es, ¿corres tú? Y ellas llegan a la meta. Así que, por favor, inscríbanse. Y regresando al tema de narcolepsia con la doctora Joali Arana Lechuga, ya que hoy se conmemora el Día Mundial de la Narcolepsia, estabas comentando acerca del tratamiento, Doc, que sí pueden funcionar perfectamente si se tratan. Si no, tienen que evitar manejar, bucear, hacer actividades de riesgo, tener trabajos de precisión, porque de repente son episodios inmediatos de sueño donde no se pueden o ni siquiera se dan cuenta que se quedaron dormidos. Así es, sí, el tratamiento habitualmente es Ujú. farmacológico. Utilizamos un tratamiento para mantener despiertos a los pacientes, ¿Con un activador del orexinas? sistema nervioso.
No, la orexina es una molécula muy grande y no cruza la barrera hepatoencefálica, entonces no Ok. podemos dar orexinas, O sea, ¿qué es pero lo que sí les damos falta? Perdón, aquí nada más exactamente, eso para... no se O puede. sea, a estos pacientes les falta esto, que es la orexina, entonces no es de que lo suples, sino entonces ¿cómo lo tratas? Todo esto es química cerebral. Así es, sí, las orexinas, como te decía, activan núcleos que van a generar diferentes neurotransmisores para mantenernos despiertos. Entonces, como no hay orexinas, pues no nos podemos mantener despiertos adecuadamente. El tratamiento es un tratamiento farmacológico de una molécula que sí cruza la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y Ujú. justo va a activar esos núcleos que las orexinas tienen encargados de activar. Es un activador del sistema nervioso central. O- Entonces, de manera indirecta, estamos manteniendo igualmente despierto al paciente. Ok, esto me imagino que maneja y regula los horarios de sueño, el ciclo circadiano de cada Ajá. paciente. Así es, también hay que tener buena higiene de sueño para todos aquellos Ay, sí. pacientes y también es importante que si tienen otros síntomas como la cataplegia o las parálisis de sueño, la subida del muerto, esos requieren otro tratamiento que las va a controlar. Ok. ¿La narcolepsia se cura o se controla? ¿Y por qué no tienen estas orexinas? La narcolepsia se controla, no se cura, el trastorno pues se va a mantener a lo largo de la vida, pero se Ujú. controla bien. ¿Y por qué no las tienen? Bueno, la teoría más fuerte que tenemos actualmente es que es un problema autoinmune, ¿no? Ok. Es decir, nuestro propio sistema inmune comienza a atacar Atacarnos. estas células Ujú. nerviosas que producen las orexinas. Ok, entonces o sea, esa es la teoría que hay, que nuestro cuerpo ataca esto, entonces no lo tenemos y eso es lo que mantiene a estos pacientes con este problema, con episodios inmediatos de sueño y que hay que controlar. Querida doctora Yoali Arana Lechuga, un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. Muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Un placer, por favor, es importante, si tiene algún trastorno del sueño, hay especialistas que lo manejan, como la doctora Yoali Arana Lechuga, especialista en trastornos del sueño del Centro Médico ABC, donde por favor busque ayuda, es algo fundamental para nuestra salud, dormir bien y recuperarnos, que eso es lo más importante. Gracias, queridos amigos, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludar.